Hola y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un material que es, como mínimo, provocador. Desde luego. Se titula El Evangelio según Madrid, de un autor M.B. Lawrence. Y la premisa es tan sencilla como audaz. Sí. ¿Qué pasaría si las historias del Evangelio no hubieran ocurrido en la Galilea del siglo I, sino aquí, en el Madrid del siglo XXI? Una idea potentísima. Y ojo, que no hablamos de una simple actualización del lenguaje. El propio autor lo llama una transposición cultural y espiritual total. Claro. Aquí, pues Jesús es un profeta que surge de las entrañas de la ciudad, los discípulos usan el abono transporte y los fariseos son administradores de fincas, políticos o catedráticos de la Complutense. Es que esa es la idea central. La introducción del libro lo plantea como un espejo. El objetivo no es tanto modernizar el texto, sino usar un contexto que conocemos, vamos, al dedillo. Nuestras calles, nuestros bares, Exacto. nuestros problemas. Para ver si esas antiguas historias sobre, no sé, la gracia, el pecado, la redención, si siguen vibrando. Para ver si siguen vivas, ¿no? Eso es. Si siguen vivas en la M30, en un bar de Chamberí o en la cola del Mercadona. Y creo que nuestra tarea hoy es precisamente esa. Ver cómo funciona ese espejo. Exacto. A través de algunas de las 21 historias del libro, ver cómo transforma lo que creíamos conocer. Pues me parece un plan perfecto. Y para empezar, creo que hay que ir al origen de todo. Al principio, A la historia fundacional por excelencia, el nacimiento. el libro la titula El nacimiento en la nave de Vallecas. Un título ya muy evocador. Totalmente. La historia arranca con algo que, bueno, que no puede ser más contemporáneo. Un decreto de la Consejería de Hacienda. Ajá, que obliga a todos los autónomos a registrarse en su distrito de origen. Y esto obliga a José, que es un peón de la construcción en las obras de las 4 torres, a viajar con su compañera María. Que está embarazada de 9 meses, claro. De 9 meses. Y tienen que ir hasta Vallecas. Y ahí es donde la transposición empieza a golpear con fuerza. El viaje ya no es en burro, es en cercanías, con el agobio, el calor. Claro. Y al llegar, pues como en el relato original, no hay sitio para ellos. Pero aquí la falta de sitio tiene una resonancia muy actual. No es una posada de Belén. No, no. Las pensiones están completas, los hostales de Atocha saturados por algún congreso, un partido de fútbol. Es la precariedad del que no tiene acceso a una vivienda en una gran capital. Claro, es el cartel de completo en la puerta de un hostal. La historia cuenta que, después de horas buscando, agotados, un vigilante de seguridad de una nave de repartos se apiada de ellos. En un polígono industrial. Ahí es. Les ofrece un rincón. Pero, ¿cómo se traduce el pesebre, ese establo con animales, a un polígono de Vallecas? Me cuesta imaginarlo sin que quede un poco forzado. Pues la solución que encuentra el autor es brillante por su crudeza. El vigilante los lleva a un cuartucho dentro de la nave y les dice que es donde guardamos las mantas y los bidores de aceite. Madre mía. Y es allí, entre cajas de tomates, sacos de patatas, con un olor a gasóleo que no se va, ahí nace el niño. ¿Y la cuna? No tienen cuna, claro. Así que José improvisa una. Forra con periódicos una cesta de mimbre de las de transportar pimientos y acuesta ahí al bebé. Una cesta de pimientos. La imagen es increíblemente potente. Muchísimo. Te saca de golpe de cualquier postal navideña idealizada. Es una escena dura, casi sucia. Exacto. Y esa es la clave. La humildad del pesebre aquí no es una pobreza bucólica casi romántica. No. Es la precariedad laboral y urbana del Madrid trabajador. Es una pobreza que reconocemos hoy, la de los polígonos de la periferia, que son el corazón de la ciudad, pero que a la vez son invisibles. La escena te obliga a mirar a esos márgenes. Totalmente. Y esa crudeza se mantiene incluso en los elementos más, digamos, fantásticos. Pienso en el anuncio a los pastores. ¿Cómo se moderniza la aparición de un ángel en mitad del campo sin que suene a ciencia ficción o a broma? Pues el autor lo resuelve anclando lo divino en lo más costumbrista posible. Aquí no hay pastores, hay camioneros. Camioneros. Sí, camioneros descansando en un bar de carretera en Méndez Álvaro. Están viendo los resultados deportivos en la tele. Me lo imagino perfectamente. Y de repente, la radio del bar se corta y empieza a sonar lo que el texto describe como una bulería celestial. Una bulería celestial. En ese momento, una figura luminosa se materializa y les dice: «Os traigo una noticia que es la bomba. Hoy, en Vallecas, ha nacido vuestro Salvador. No me digas. Lo encontraréis acostado en una cesta de pimientos». Es genial. La bulería celestial y la cesta de pimientos.
Son detalles tan específicos, tan madrileños, que hacen que lo increíble se vuelva extrañamente verosímil. Funciona, ¿verdad? La historia funciona. Funciona porque cambia el imaginario. Sustituye a los pastores en el campo por transportistas en un área de servicio. Es una forma muy inteligente de decir que lo sagrado puede irrumpir en cualquier momento. No en un templo, sino en el bar más anodino. Justo, en el bar más anodino que te puedas imaginar. Hablando de irrumpir en lugares cotidianos, una cosa es el nacimiento y otra muy distinta son los milagros. Me pregunto cómo se traduce algo como las bodas de Caná a un entorno tan cínico como el Madrid moderno. El riesgo de caer en el ridículo es altísimo. Claro. ¿Qué nos cuenta el libro sobre eso? Pues aborda el desafío de frente en la historia titulada Las bodas de Malasaña. Malasaña, por supuesto. Claro, el escenario ya es una declaración de intenciones. Una boda descrita como hipster en un local con aire de garaje industrial, paredes cubiertas de grafitis. Entiendo el ambiente. Jesús y su madre están entre los invitados, y como en el original, surge una crisis que amenaza con arruinar la fiesta. Vale, la crisis en una boda suele ser la comida o la bebida. En el original se acaba el vino, que era el símbolo de la alegría. Si lo trasladas a una fiesta hipster en Malasaña, ¿qué se acaba? La cerveza artesana. Se acaba el cubata. Así de claro lo dice el texto. El cubata. La madre de Jesús se le acerca y le dice al oído que se ha acabado la bebida. ¿Y las razones? Bueno, es cómicamente madrilena. A ver. El encargado de traer más litros de calimocho se ha equivocado de dirección y, en lugar de ir a Malasaña, ha ido a Chamberí. No puede ser. La fiesta está en peligro. La fiesta está a punto de morir. Calimocho. Es perfecto, no podía ser otra cosa. ¿Y entonces qué hace Jesús? Porque la solución original es convertir agua en un vino de altísima calidad. Pues hace exactamente eso, pero en su versión madrileña. Pide que llenen de agua del grifo 6 garrafas de plástico vacías. Agua del grifo. Y ante el asombro de los que le ayudan, esa agua se convierte sin más en un calimocho que el texto describe como de una calidad insuperable. Es una imagen que tiene mucha gracia, pero que va más allá del chiste, ¿no? El agua en vino, que en la cultura mediterránea antigua era el máximo símbolo de abundancia, aquí se convierte en agua en calimocho. Claro. Podría parecer una parodia, pero si lo piensas, en ese contexto de una fiesta de barrio, joven, desenfadada, un calimocho excelente es un milagro mucho más pertinente que un vino gran reserva. Es más reconocible, desde luego. Hace que lo extraordinario irrumpa en lo cotidiano de una forma que el vino, hoy, quizás ya no conseguiría con la misma fuerza. De hecho, el libro cuenta que el padrino de la boda prueba la nueva bebida y, alucinado, le dice al novio: «Tío, pero tú has guardado el calimocho más bueno, el que está de muerte para ahora». Es buenísimo. Y la historia termina con una especie de guiño, explicando a modo de leyenda urbana que de ahí viene la frase popular: «Este es el cubata que Jesús bendijo». Que es una forma brillante de ilustrar cómo las narrativas sagradas se filtran en el lenguaje, se convierten en folclore, en dichos que usamos sin pensar. El libro está lleno de esos detalles. Hemos visto un nacimiento y un milagro, pero el núcleo de la figura de Jesús son sus enseñanzas, las parábolas. Claro. Y estas suelen ser muy agrarias. El sembrador, la vid. ¿Cómo funciona eso en una ciudad que es puro asfalto, como Madrid? ¿Se puede contar la parábola del sembrador en un polígono? No solo se puede, sino que el libro lo hace, en la parábola del sembrador en el polígono de Villaverde. Villaverde. El escenario lo es todo. Jesús está sentado en un descampado, con el ruido de las vías del tren de cercanías de fondo. La gente se sienta a su alrededor, en la tierra seca, y él empieza a contar la parábola usando el paisaje que tienen delante. Vale, un descampado. Entiendo la imagen. Pero, ¿cómo se convierte eso en los diferentes tipos de terreno de la parábola? Es una adaptación muy visual. La semilla que cae en el camino es la que cae en el arcén de la carretera, compactado por el paso de camiones. Claro, se la comen los gorriones. Exacto. La que cae en terreno pedregoso cae sobre una fina capa de tierra que apenas cubre los restos de hormigón de una obra abandonada. Entiendo. Y la que cae entre espinos, pues cae entre los cardos y la basura que se acumula en los bordes del descampado. Es una imagen desoladora. Logra transmitir la misma idea, pero con un paisaje completamente distinto. Y la tierra buena, la que da fruto, ¿qué es en ese contexto? No es un parque municipal, si es lo que piensas. Me lo imaginaba, no. Y esto es lo más interesante. La semilla que cae en tierra buena, dice el texto, cae en la única zona fértil del solar, un pequeño huerto urbano cuidado por los vecinos. Ah, qué bueno.
Y el autor describe esa tierra como esa que sabe de lucha y resistencia. No es una tierra fértil por naturaleza, sino por el esfuerzo y la resiliencia de la comunidad. O sea que la receptividad espiritual se asocia directamente con la resiliencia social de los barrios obreros. Es una lectura con una carga política muy potente. Sin duda. Y esto es clave porque subvierte la iconografía clásica. La parábola original evoca un mundo bucólico, agrario. Aquí se sitúa en un paisaje postindustrial. En un espacio indefinido. Justo. Y no solo un cambio de escenario, es un cambio de paradigma. La fertilidad espiritual ya no nace de la tierra virgen, sino de la resistencia comunitaria en un entorno hostil. Esta idea de resistencia me lleva a pensar en el conflicto, porque este mensaje, por muy esperanzador que sea, no siempre era bien recibido. Para nada. Me imagino que en el Madrid actual, con sus polarizaciones, esto también se explora. Desde luego. Hay varias historias sobre el rechazo, pero una de las más intensas es el escándalo de Carabanchel. Carabanchel. Jesús vuelve al barrio donde se crió. Entra en la asociación de vecinos, que es como el centro neurálgico de la comunidad. Le piden que lea algo, y él saca un móvil, busca un pasaje de Isaías y lo lee. Con el móvil, claro. Y al terminar, dice: hoy, aquí, en este Carabanchel que me crió, esta escritura se ha cumplido. Sorprende la reacción tan visceral que se describe. Al principio parece que lo admiran. La gente murmura: ¿no es este el hijo de José, el de las obras? Sí, hay una admiración inicial. Pero de repente todo estalla. ¿Cuál es el detonante? No parece una disputa teológica, ¿verdad? No, para nada. Lo que les ofende es su siguiente frase. Al ver el escepticismo les dice que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Uf. Y para ilustrarlo, pone ejemplos de profetas antiguos que ayudaron a extranjeros antes que a los de su propio pueblo. Y esa es la chispa que incendia todo. Entiendo. No es una cuestión de fe, No, es una cuestión de orgullo. es una cuestión de orgullo de barrio en su forma más pura y visceral. La idea de que la gracia de Dios no tiene fronteras, de que no privilegia a los de casa. Eso resulta ser la mayor ofensa posible para ellos. Exacto. Es un ataque directo a su identidad local, a la idea de que los nuestros son lo primero. Y la reacción es violentísima. Lo arrastran fuera con la intención de arrojarlo a las vías del tren. Es increíble cómo una idea tan universal como el amor sin fronteras puede chocar de una forma tan brutal con algo tan terrenal como el orgullo de tu propio barrio. La escena es muy poderosa, ¿Y él cómo reacciona? con una calma que el texto describe como sobrenatural. Simplemente pasa entre la multitud enfurecida y se marcha. Te deja pensando. Nos deja con la pregunta de qué están hechos nuestros propios orgullos, nuestras identidades, y cómo reaccionamos cuando alguien nos dice que el amor no respeta esas fronteras que hemos levantado. Frente a esa violencia colectiva, hay espacio en el libro para momentos más íntimos, encuentros más personales. Sí, y son quizá las transposiciones más profundas. El mejor ejemplo es el encuentro en la gasolinera de la M40. ¿Vaya escenario? La escena es deliberadamente anónima y desoladora. Jesús está sentado en un banco de hormigón en una gasolinera de la M40 al atardecer. Una gasolinera en una autovía de circunvalación es el epítome del lugar anónimo, de paso. Un sitio al que nadie pertenece. Exacto. Es lo que se define como un no lugar, un símbolo perfecto de la soledad y el tránsito constante de la vida moderna. Y por eso es el escenario perfecto, claro. Ahí llega Ana, una repartidora agotada, en su furgoneta, y se acerca a Jesús para pedirle fuego para un cigarrillo. Y me imagino que esa petición tan mundana es el punto de partida para algo más. ¿De qué hablan? ¿Cómo empieza una conversación profunda en un sitio así? La conversación evoluciona de forma muy natural. Desde la petición de fuego para el cigarrillo, Jesús la lleva a una reflexión sobre el fuego que no se apaga nunca. Ah. Y a partir de ahí, le habla directamente de sus ansiedades más contemporáneas. El texto pone en su boca un diagnóstico del alma del siglo XXI. Por ejemplo, Le habla de el trabajo que te consume, las relaciones que te vacían, las noches que pasas mirando el móvil buscando respuestas que nunca llegan. eso es hablarle directamente a la gente de hoy. No es un discurso teológico, es casi una sesión de terapia en un banco de hormigón. Precisamente, aquí no hay un milagro público ni una multitud. Es un encuentro transformador, uno a uno. Y la salvación no es un acto mágico. No, se presenta como la posibilidad de encontrar una dirección, una conexión interior en medio del ruido y la prisa. Es escuchar esa voz que el tráfico y el estrés han ahogado. Es un encuentro muy potente.
Tanto que de historia concluye con Ana, ya transformada, acercándose ella misma a otra persona con la misma mirada perdida, para compartir su experiencia. La cadena de la esperanza empieza en el lugar más improbable. Hemos hecho un recorrido fascinante. Empezamos en la precariedad de un polígono de Vallecas, pasamos por la vida nocturna de Malasaña Sentimos la tensión en Carabanchel. y terminamos en la soledad de una gasolinera en la M40. El libro, desde luego, consigue llevar estos relatos universales al tejido más concreto de Madrid. Y creo que es importante cerrar con el propósito de este ejercicio que el propio autor subraya. La intención no es suplantar los textos originales. Es usarlos como un espejo. Exacto. Para que nos preguntemos cómo resuenan esas mismas dinámicas, la esperanza, el conflicto, la necesidad de sentido en nuestro propio entorno. Nos obliga a buscar y a ver lo sagrado. Exacto. El libro lo imagina en Madrid, con sus códigos, pero la reflexión que queda flotando y a la que este material nos invita es inevitable, ¿no? Sí. ¿Cómo sería una transposición similar en la ciudad o en el pueblo de quien nos escucha? ¿Qué lugares, qué personajes y, sobre todo, qué dilemas sociales de nuestro entorno más cercano encarnarían hoy estas narrativas milenarias?